La violencia generada por el conflicto armado y por el control de las economías ilícitas ha sido un freno para el desarrollo en Colombia. Lo dice Naciones Unidas en su documento Una Agenda Común por Colombia, donde, y abro comillas, dice: la implementación del acuerdo de paz ha tenido efectos positivos frente a la reducción de la violencia, pero su implementación debe acelerarse y hacerse de manera integral. Reconoce Naciones Unidas algunos logros de este acuerdo. Por ejemplo, estima que se han salvado entre 4.200 y 6.300 vidas. También dice que hay evidencia de dividendos muy positivos de los acuerdos de paz, especialmente en los territorios PDT, los de planes de desarrollo con enfoque territorial, que han tenido la inversión social más grande de toda la historia, repito, a pesar de todos los problemas de implementación. Esto sin contar con que casi 14.000 combatientes dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil. En este contexto, agrega Naciones Unidas, si la política de paz y la lucha por la eliminación de todo tipo de violencias con un Estado fortalecido deja de ser un asunto que polariza a la sociedad colombiana y se convierte en una agenda de consenso, se abrirán inmensas oportunidades de desarrollo para todo el país, especialmente en los territorios más apartados, más olvidados y más afectados por el conflicto colombiano. Pero ahí está el dilema, porque si hay algo que divide a todos los colombianos es ser frente al conflicto armado. ¿Se resuelve en una mesa de negociaciones o seguimos aplicando la fuerza y seguimos combatiendo? Ese es el tema de hoy en nuestras conversaciones difíciles. Adriana Santa Cruz, bienvenidos. Y nuestros invitados para el día de hoy, Gustavo Arbeláez. Él estuvo 30 años vinculado a las FARC, ingresó cuando era estudiante de Sociología de la Universidad del Valle y apareció en un listado de personas amenazadas, así que decidió irse para la guerrilla de las FARC, donde fue jefe de frente, segundo al mando del Frente Urbano Manuel Cepeda. Estuvo en la acción de secuestro de los diputados, es de las pocas personas que todavía está con vida de ese grupo. Estuvo detenido durante 9 años y con el proceso de paz logró reincorporarse a la vida civil, participando en el reconocimiento de los hechos ante la JEP, en los diálogos de justicia y verdad frente a las víctimas y los familiares de los ya desaparecidos y asesinados. Una vez en libertad, en el 2017 fue precandidato a la Cámara de Representantes por el partido de las FARC y desde el 2020 se vinculó en la Secretaría de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Cali, trabajando con Danis Rentería. En la actualidad continúa asesorando a la Secretaría de Paz y Convivencia de Cali en todo lo relacionado en temas de reconciliación. Gustavo, gracias por aceptar esta invitación a una conversación difícil, pero necesaria. No, Adrianita, todo lo que sea en busca de la paz, creo que es el propósito que debemos tener los colombianos en este momento y con el mejor de los gustos y gracias por la invitación. Sin duda alguna. Y nuestro siguiente invitado es el coronel Santiago Sánchez, coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional, con más de 30 años de experiencia, profesional en ciencias militares, graduado del Estado Mayor como alumno distinguido de la Escuela Superior de Guerra, especialista en inteligencia militar, consultor en seguridad, especialista en administración de seguridad de la Universidad Militar de Nueva Granada, especialista en administración y logística y auditor líder en normas internacionales de seguridad en la cadena de suministros. Conformó el primer grupo de oficiales de inteligencia, dando con ello el nacimiento al arma de inteligencia militar en el año 91. Y dentro de esa especialidad hizo parte del personal que fundó la Central de Contrainteligencia del Ejército en 1998. Muchos otros cargos en el Ejército y en reconocimiento del trabajo académico, social y de operaciones militares, fue condecorado en 31 oportunidades, destacándose con ello la Cruz de Boyacá por la realización de la Operación Camaleón en junio del 2010, donde fueron rescatados después de más de 10 años en cautiverio de la Policía Nacional, el general Luis Mendieta, el coronel Enrique Murillo, coronel William Donato y del Ejército de Colombia el sargento Arbey Delgado. Es un placer, muchas gracias, coronel, por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación, también a una conversación difícil. Gracias por la invitación y realmente hoy en el estadio que nos encontramos, estas conversaciones más que difíciles son necesarias. De acuerdo. Entonces, por eso he decidido aceptar la invitación. Como lo diría en principio, hoy represento a Core sí, en el Valle del Cauca, pero esta conversación que pretendo adelantar con Gustavo Arbeláez Cardona, yo siempre te conocía como Gustavo Cardona Arbeláez, sí, al contrario.
Sí, la inteligencia tenía lo... Y acepté porque hoy como miembro de la Reserva. Sí, es miembro de la Reserva. Creo que tenemos la oportunidad de hablar, de contar nuestra historia. Sí. Y de participar de la construcción de la verdad. Eso me parece. Entonces, por eso, gracias por la invitación y estamos listos para... Arranco a preguntarle a usted, coronel, después de todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando en el país, ¿la convicción suya es que los acuerdos de paz se logran en la mesa? ¿Se logra la paz en las armas? ¿Una combinación? ¿Cómo ve la situación hoy? Mire, los acuerdos de paz son voluntades, son voluntades. Yo pienso que el Estado colombiano ha tenido toda la voluntad a través de la historia. Y tendríamos que retrocedernos tal vez unos 40 años. Sí, no más. Para hablar de posiciones especiales frente a la paz. Yo me acuerdo de los primeros procesos de paz en la Uribe, sí, en el 82 por allá. Pero curiosamente, para esa misma época, el grupo insurgente de las FARC preparaba su máximo plan maestro, que era la 7ª conferencia de 1982. Y si uno viene en esa seguidilla de ejercicios del Estado colombiano ofreciendo tratados de paz y los grupos debatiéndose en si continúan con esta guerra fratricida o no, pues se nos viene hasta lo que estamos en esta posición. Eso no quiere decir para mí que no hayamos avanzado. Claro que sí hemos avanzado. Pero yo pienso que se ha avanzado más en el planeamiento estratégico de los grupos que en la misma conciliación de los colombianos. ¿De los grupos insurgentes? De los grupos insurgentes. Yo pienso que se ha avanzado más en ello que en la consideración misma de la paz. O sea, ¿ellos preparándose más para la guerra? Sí, no digamos que para la guerra, sino para un cambio del Estado colombiano dentro de su percepción de ideología, política y economía. Ajá. Pero logrado a través de las armas. Pero obviamente que ha sido logrado a través de las armas. Obviamente que ha sido logrado a través de las armas. Mire, hay un hombre que yo admiro mucho por todo lo que escribió y seguramente tú en tu momento como miembro de la FARC lo leíste mucho. Él se llamaba Luis Morantes Sánchez. ¿Sabes quién es, no? Jacobo Arenas. Jacobo Arenas, el ideólogo de la FARC. Jacobo Arenas, el ideólogo de la FARC, dijo una frase que para mí, en el estudio que he desarrollado sobre el comportamiento del grupo subversivo, he encontrado real en todos los escenarios históricos y cronológicos de los cuales hemos visto. Que los diálogos sean los voceros mientras las armas se toman el poder. ¿Todas las formas de lucha? Que las armas se toman el poder. Ese ejercicio me permite a mí decir lo que estoy diciendo. Los procesos, los planeamientos estratégicos se han cumplido. Y se han cumplido desde la perspectiva de esos grandes ideólogos del grupo subversivo. Porque con todo respeto por mi amigo Santiago, no le voy a decir Santiago, le voy a decir Gustavo. Gustavo, sí. Usted hoy es Gustavo para este pueblo que tanto lo necesita hoy en día. Yo me llamo Santiago, pero de nacimiento. Mire, yo pienso que los que han ganado con todo ese proceso son los grandes ideólogos, grandes cabecillas, que hoy son jubilados. Pero que la tropa, por hablarlo así, tal vez algunos militares me castigarían si hablara de esa manera. No castigarían, me criticarían más bien. Pero la tropa es la que ha sufrido todo el impacto. El guerrillero raso, el comandante de cuadrilla, el comandante de frente que no tiene esa formación y que lo han llevado por ese rumbo, ha tenido que soportar una guerra al cual lo metieron. Inicialmente, este grupo subversivo para mí tiene una formación ideológica interesantísima. Uno va a hablar de la economía, de la repartición de las tierras que se hablaba de ese momento y que hoy en día es un tema que estamos todavía repasando. De los retos históricos que le llaman Naciones Unidas. De los cuales hemos hablado. Pues cuando uno lee estos apartes de ellos, pues son apasionantes porque si uno quisiera un mundo ideal, tendría que echar muchos elementos de tipo social,
para construir sobre ellos, porque realmente creo que sobre ese discurso no ha habido problema. Yo recuerdo hace mucho tiempo un ejercicio de prospectiva que se llama, y que la gran pregunta era, ¿y entonces por qué peleamos? Porque justo ponían todos los planteamientos de todos los grupos insurgentes que se habían revelado en armas. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es el modelo? Planteaba el modelo y todos estábamos de acuerdo en qué será el modelo, no el método. Y la pregunta siempre era, ¿por qué peleamos? Yo te voy a decir por qué peleamos, porque hoy se pelea. Pienso yo, ¿no? A ver, y ya le voy a dar la palabra a Gustavo para que reaccione a lo que ha dicho. Mira, el gran cáncer de la sociedad colombiana, el gran cáncer de la formación de los grupos insurgentes, cáncer, los acabó por dentro, los destruyó, toda su ideología se desbarató. ¿Se llama el narcotráfico? Narcotráfico. Otro tema que estamos tocando. Eso fue lo que acabó con los grupos. La intención ideológica, todo esto acabó. Tan es así que todo su avance militar, en lo que tú eres un experto, que es el manejo de las masas, de la población y toda cosa, se desbarata para el 93, para el pleno del 93, para la séptima conferencia. Novena conferencia. Y entonces, para la octava conferencia del 93, se desbarata porque se dan cuenta que se dedicaron a lo militar, se dan cuenta que se dedicaron al narcotráfico. Y se le olvidó el fondo de la lucha. El fondo de la lucha. Ha dicho usted una cantidad de cosas ahí importantes que quiero que usted reaccione a ello. Bueno, la estrategia militar, evidentemente cuando se crea una guerrilla tiene como objetivo, digamos, fundamental estratégico la toma del poder. Al no haber dentro de esa lectura, digamos, que implica la creación de la estrategia guerrillera, como no existe un espacio democrático para participar en política, porque se cierra, está la experiencia de la OP, o el caso de que algunos sufrimos, que de pronto explica, no justifica muchas cosas, se da esta razón de ser de la lucha guerrillera, al creer que no hay espacios democráticos para exponer políticamente en el país. Frente a lo que el coronel ha manifestado, digamos, los objetivos políticos que levanta la guerrilla son tan sencillos, como tan elementales, como tan justificables, que Coronel, sinceramente, uno dice, nos estamos matando por una cosa que no tiene razón de ser. Es una obligación del Estado lo que está peticionando, no es más, no estaba pidiendo absolutamente nada más, y eso motivó, desafortunadamente, ese desastre que ocasionó en el país, pues, con muertos de todo lado. Y tú dices una cosa que es muy cierta, en los liderazgos nos matamos el pueblito, de lado y lado. Uno nunca vio un dirigente o un hijo de un empresario, de un político, de un alto dignatario del país en la línea de combate. Estábamos otros en esa línea de combate. O sea, nos pusieron a matarnos, a pelear por objetivos diferentes, digamos que eran los que estábamos peleando. Cada quien por su convicción, correcta o no, pero todo el mundo actuamos con convicción. Los diálogos eran una estrategia, claro, una estrategia, estaba el objetivo que era la toma del poder. Y si uno mira históricamente lo que pasó, entonces en el 82 es la séptima conferencia, se plantea ahí una vaina de crear un partido político, las FARC sirven de plataforma de lanzamiento para la OP, y hay todo ese desastre que ocasiona, pues, de guerra sucia, baile rojo, todas esas experiencias de la OP. Eso hizo que mucha gente que estábamos en la ciudad, que resultamos amenazados al ver que si tú estabas amenazado, realmente esa amenaza se cumplía, optamos por irnos al monte de las armas. ¿Pudimos haber tomado otra decisión? Sí, claro. Pero esa fue la que asumimos, y que no era como tan extraña que los jóvenes en la época la asumiéramos por lo que sucede en el contexto internacional. Que una decisión de esa se tome hoy, siglo XXI, 2023, eso ya no tiene razón de hacer, ya no tiene razón de hacer. Y una guerrilla que piense que en este momento de campeonato se puede tomar el poder está hablando mentiras, dando carretas. Ya en este momento ya existe como una razón política que justifique la existencia y creación de estructuras guerrilleras. Dos preguntas de lo que usted ha hecho y retomando lo que el coronel dice. La pregunta, el efecto del narcotráfico. En efecto, el narcotráfico degrada aún más el conflicto y degrada la razón de ser de las FARC. Yo creo que degrada el conflicto, y bueno, en las FARC sucede lo que sucede cuando hay dinero fácil, que quienes están en esas, digamos, lo que decíamos, comisiones financieras en su momento, se dejan tentar por la facilidad del dinero, y claro, tenemos casos como ocurrió también con las mismas instituciones del Estado, muchas
Sí, que fueron permea permeadas todo. por el narcotráfico, lamentablemente. Pero Gustavo, además de ese tema de corrupción dentro de la guerrilla, para llamarlo de alguna forma, empieza esta cosa como de un ejército hipertrofiado que se tiene que mantener per se. Entonces tiene que buscar las formas de financiamiento para poder que se mantenga. Y como se mantiene y es tan grande, otra vez, y empieza a dar como un círculo así donde ese nacimiento político empieza a perderse por allí, mira, porque está es que hipertrofiado. hay una cosa, si usted no se acuerda, no sé si, perdona que pues ese es tu tema. Por favor. Pero yo me acuerdo que en la séptima conferencia no fue que se aceptara el narcotráfico dentro de la FARC. Los mismos cabecillas, comandantes, como quiera decirle hoy en día, porque hoy la dialéctica es mío, pero te dijeron, no, allá Doney está aceptando, cobrando gramaje por la coca, eso fue decir, y no, la FARC no va a aceptar, porque en ese momento la convicción del apoyo del campesinado, de gente simpatizante con la causa, se daba, y con dineros que siempre han venido del exterior, se daba y se producía. Pero fue el narcotráfico tan, como por eso digo yo que es el cáncer no solamente de los grupos al margen de la ley. El narcotráfico ha sido toda el la cáncer sociedad de colombiana. toda la sociedad colombiana. Sí. Y entonces entra y penetra y ya en ese momento ellos tienen ese problema. Ya ellos tenían ese problema y empieza a ampliarse. A tal punto que cuando ya la FARC cambia su modo de operar y se convierte en los bloques de frente y terminan siendo los frentes urbanos, donde tú estuviste del 98 al 99, más o menos, comandante ahí, después de JJ, que terminó muriendo por allá en una operación con la Armada. Y en esos frentes urbanos, pues tenían una misión específica frente a alcanzar las juventudes dentro de las universidades, entre los sindicatos y la cosa, y los frentes se distribuían en el área, los bloques de frente, se distribuían en el área donde estaban, estratégicamente, porque hay que hablar que militarmente, nuevamente repito que si oye estos militares me van a decir... Pero para entendernos, hay ciertas licencias. Militarmente la posición de las estructuras dentro del área sin nada era fabulosa, porque eran estructuras de defensa, estructuras de protección, estructuras urbanas para generar el ambiente y estructuras dedicadas al narcotráfico. Bueno, ese es el imaginario que hay dentro del establecimiento militar frente a la actividad nuestra. Dos elementos centrales a señalar aquí para abordar un tercer aspecto. Yo recuerdo que Alfonso Cano me decía a mí que la característica del militante fariano cambió del año 95. De 95 para atrás tenía como una concepción, la buena que llegaba a la guerrilla, del 95 en adelante fue otra. Del 95 para atrás, quienes llegaban tenían algún nivel de formación política, algún nivel de experiencia política. Pero en el 95 hubo unas dinámicas de guerra muy fuertes en el país. Sí. Tú recordarás que del 95 al 2000 el Estado colombiano iba perdiendo la guerra con las FARC. Total. Entonces había una necesidad de ingresar personal porque había la urgencia de afrontar la actividad militar en acciones que a nosotros nos llama mucho la atención. O sea, por ejemplo, la acción como la de MeToo, que se desplegaron 2.800 hombres en terreno, eso es una cosa de locos. Batallón. Eso es una cosa impresionante, tener esa capacidad de movilidad en terreno para una acción militar esa. Pero ¿qué pasó en todo ese periodo que llegamos al Caguán? Y es que las FARC tenía la capacidad de implementar 20, 30, 50 teatros de operaciones donde el Estado colombiano no tenía cómo responder, porque tenía una limitante grande que era la aviación. Cuando se da los diálogos en el Caguán, se plantea para ambas partes, o sea, yo siento, coronel, que aplicamos el concepto militar de tregua, que era hacer un alto en la actividad militar para reiniciar en mejores condiciones la actividad. Y eso pasó. ¿Qué pasó con las FARC? Allá aprovechamos muchos mandos a nivel nacional para ir a conocer a nuestros jefes. Y que nuestros jefes nos conocieran porque no teníamos ni idea quiénes eran los que estaban en territorio. Imagínese el tamaño. La necesidad de unificar criterios frente a muchas cosas. De experiencia frente a cómo hacían retenciones, cómo se trabajaban los explosivos, cualquier cantidad de comenzar a unificar criterios de experiencias, digamos, muy locales que habían, y eso se logró. Escuelas de formación, bueno, planes militares, toda esa vaina. Y el ejército colombiano hizo lo propio. ¿Qué plantea el Estado colombiano? Estamos peleando la guerra porque tenemos una dificultad con la aviación. Entonces, tenemos que sumar el componente de aviación. Y entonces determina que a cada fuerza de las Fuerzas Armadas, policía, ejército, le van a dedicar su componente de aviación.
Entonces viene toda una cantidad de helicópteros repotenciados de Vietnam, con tecnología de punta, y comienza la fuerza pública a tener cada componente, digamos, de esos estamentos, su componente de aviación. Y ahí fue donde, digamos, se equilibraron las fuerzas. Utilizar la cosa, porque ya el Estado colombiano o la FARC hacía un planteamiento y ya había, digamos, un apoyo directo, digamos, a eso. Eso no pasó del 95 al 2000. ¿Y eso cómo cambia la dinámica de las FARC frente a la posibilidad de usar otro método, por ejemplo, las conversaciones de paz, pero en serio? Para allá va. Es que nosotros no creímos que el Estado iba a tener esa capacidad de reingeniería tal para afrontar la situación como se dio del 2000 en adelante. A nosotros nos quedó de sorpresa porque decimos, hubo un cambio en el modo de operar. En las acciones militares con fuerza pública, con un rito particular, uno decía, vamos a hacer esta pelea en esta región del país, esta pelea dura entre 8 y 15 días, hasta este sitio llega el ejército de Parano, sí. Y eso pasaba, y nunca nos pelábamos en eso. Pero luego el ejército comienza a hablar de una cosa táctica que hablaban de acciones en profundidad, constantes, permanentes, y uno entendía eso para dónde era que iba, y era claro, ya había la capacidad de golpear fuerte. De golpear fuerte, de tener capacidad, digamos, tecnológica en términos de armamento, bueno, hombres, la posibilidad del transporte aéreo, que era una cosa muy compleja. Con nosotros peleaban 30 días y después había un recambio de personal, gente nueva, sangre nueva, armamento, nosotros eran los agotados, era una cosa muy compleja. Y ellos aprenden porque, digamos, toda esa experiencia del Plan Colombia se da en la zona de los llanos. Y uno siente que como que hicieron esta joda, como en un terreno tan vasto no la podemos aplicar, traigámosla a las áreas de los frentes. Cuando ya hay ese cambio de táctica, que están casi 2 años dedicados en los llanos, luego del rompimiento de la tregua del Caguán, esa vaina se traslada a los territorios. Y es ahí donde comenzamos ya a perder, digamos, gran cantidad de hombres y armas. Pues para ir redondeando ahí la idea y meternos ya de lleno en el tema de los procesos de paz, porque la gran pregunta aquí es, ¿sirven, no sirven, han servido? Y ¿cómo puede tener más elementos de juicio la población para reaccionar frente a lo que ya tuvimos y a lo que está pasando en este momento en Colombia? Claro. Lo que uno siente es que habían dos elementos. Uno, una capacidad operativa muy fuerte del Estado colombiano a nivel del ejército, por lo que hablábamos del componente de aviación. Y segundo, digamos, un hospital militar lleno de heridos en combate de fuerza pública. Eso nos puso como a pensar. Cuando se hace lo de La Habana, esos acuerdos de La Habana, pues van a dar las comisiones políticas a discutir, pero eso, digamos, tiene una capacidad de desarrollar en términos de acuerdo una vez llegan, digamos, los miembros de fuerza pública allá, que también, digamos, de La Habana se comienzan a jalar también los mandos que estaban en el terreno. Entonces ya los hombres que estábamos hablando de la guerra, allá es como que nos sinceramos y bueno, vamos a seguir con esto, vamos a seguirnos matando. Nosotros hicimos un esfuerzo grandísimo por más de 50 años buscando tomando el poder y no lo pudimos hacer. Muchos hombres valiosos quedaron en el camino para eso. Y uno siente también que el Estado colombiano aplicó todo su esfuerzo, toda su capacidad bélica y tampoco logró derrotarnos militarmente. Nos diezmaron, no teníamos capacidad de tomarnos el poder, pero teníamos capacidad de desestabilizar un poco el país, no de tomarnos el poder. Había como una especie como de empate militar. Yo en tablas allí. Respetuoso frente a eso. Y la lógica era entonces, paremos esta vaina. Por eso hubo la discusión frente al tema de las armas. Nosotros hablábamos de dejación, el Estado hablado colombiano hablaba de entrega. Para nosotros entrega tiene un significado muy grande, dejación tiene otra connotación. Y fue parte de esas discusiones que hicimos ahí y que lograron, digamos, por fin. ¿Qué no ha entendido la sociedad colombiana, incluso ahora que usted pone el tema de entrega y dejación? Porque creo que, y lo hablábamos ahora fuera de cámara, está este balance entre paz y justicia. Buena parte, y si vamos a los resultados del plebiscito que refrendaba los acuerdos de La Habana, que fue por un margen muy estrecho, pero ganó el no, era porque buena parte decía, no, pero sigamos, porque es que sí lo podemos derrotar, es que les estamos dando mucho a cambio y nos han golpeado como sociedad y esto ha sido una tragedia, no entiendo por qué tanta impunidad. ¿Qué pasó allí que no se logró que este proceso lo entendiera Colombia o fue por toda esta gran historia? ¿Cuál es la visión que usted tiene allí? Pues yo en ese momento estaba detenido, yo fui detenido en el 2008 y estábamos en la cárcel esperando que esto se madurara. Y lo que uno siente es que no hubo, para muchos no había necesidad de que se convocara un plebiscito. Yo creo que el plebiscito se había logrado con la reelección de Santos. Decimos, esa reelección, digamos, era el aporte de que había que caminar por parar la guerra, por buscar un camino diferente a la confrontación armada.
y decimos que esa elección lo logró y ese acuerdo lo logró, pero hay una necesidad como de refrendación, seguramente pensando más en el premio Nobel que en otra cosa, en lo político. Entonces, digamos, eso afectó ese hecho que para el mundo causa una sensación de extrañeza. ¿Cómo así que a una sociedad se le pide que si quiere caminar por detrás de la guerra o la paramos? Eso no tiene razón. O sea, en la lógica del mundo eso no tiene como presentación, ni tampoco lo entiende. Y pasó eso, yo creo que hubo una desinformación también muy fuerte y muy grande, por algo que hablábamos ahora, Adri, es de qué tanto de justicia se requiere, digamos, ceder para conseguir la paz. Claro, una precaución muy grande porque era la primera vez que había esa experiencia que iba a pagar en términos judiciales con nosotros. Entonces aparece el planteamiento de la justicia transicional como algo novedoso incluso en el mundo frente a eso. Entonces se planteó justicia tradicional igual a impunidad. ¿Cómo así que la gente va a salir de la cárcel y qué va a pasar con eso? Y ahí vienen los otros, digamos, puntos de vista que podemos también de pronto intercambiar opiniones con él frente a cómo abordamos una vez, digamos, el acuerdo, estos eventos de la justicia, de la verdad, de la no repetición, porque creemos que esa es la ruta del camino. Una discusión que no ha terminado y que de hecho cobra más vigencia cuando el nuevo gobierno se ha propuesto un esquema de paz total, incluso con otros actores que también están incidiendo en el conflicto armado. Creo que Colombia no ha pasado la página de ese, yo no sé cómo llamarle, no entender o expresar un rotundo rechazo a una posibilidad de acuerdo como se hizo. No sé, caben las dos posibilidades, esto fue mitad y mitad, no sé qué tanto ha avanzado del 2016 acá el país. Yo siento que por lo que en opinión pública o en medios está, pues no mucho, coronel. Como que no está maduro el pueblo para decir sigamos haciendo otros procesos de paz, o porque lo que ha pasado no nos ha gustado. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de esa reacción de la sociedad? Yo insisto en que pienso que hay dos posiciones muy radicales frente a la concepción de la paz. De la paz. Hay un grupo, para ponerlo así en términos como más coloquiales, que cree la paz posible, que la entiende, porque sufrió las cicatrices de la guerra. ¿Ya? Y hay otro grupo que saca prebenda de la guerra y se mantiene en que ésta permanezca. Yo me voy a retroceder un tricito nomás para mostrarle una cosa. Desde el punto de vista militar no hay nada más importante que un líder. O sea, ninguna unidad militar se mueve si no tiene un líder, hablemos en términos colombianos, berraco, que lleve el frente de la valla. ¿Qué hablar, por ejemplo, de Jorge Suárez Briceño dentro de las FARC? Un líder, claro, negativo, entre comillas, para mí frente a lo que es la muerte y demás. Pero un tipo querido fundamentalmente por su frente. Ese frente, ese bloque no se movía si Jorge Suárez Briceño no lo impulsaba para donde fuera. Y en la guerra fuerte que vivimos allá en nuestra propia selva. ¿O qué no usted acaba de hablar de Alfonso Cano? Un líder ideológico, el berraco, metido entre las montañas. Y le hago una concesión. Ninguno de esos líderes claros que tenían la concepción ideológica y que se entregaron para la paz, se fueron de Colombia. Se mantuvieron en Colombia. Hasta que murieron en su ley, en la guerra. Hasta que murieron ahí. El combate, como fuera, exitoso o no, la operación. No vamos a hablar de operaciones militares. Sobra hablar de operaciones militares cuando ha habido tanta muerte. Sí. Pero lo que sí es cierto es que esos tipos se mantuvieron ahí. En cambio, los otros se fueron. Y se fueron para el Ecuador, y se fueron para Venezuela, y se fueron para todas estas partes para desde allá seguir alimentando la guerra. Y tan es así que después de que el elemento más fuerte que ha impedido estos procesos de paz, que sigue para mí siendo el narcotráfico, ellos terminen convirtiendo en unas disidencias que además le colocan el nombre... El mismo nombre. ...sagrado de ellos. Sí, esa es una Nueva Marquetalia. Sí. Y le colocan el nombre sagrado y se van para allá porque saben que ante la comunidad internacional, ante las instituciones investigativas de nivel internacional, toda su vinculación con este ejercicio está. Entonces prefieren retirarse allá y seguir iniciando esta guerra al interior. Entonces, para mí esos son los dos grandes bloques. Esos que quieren mantener la guerra y otros que exploran, como Gustavo, todo este trabajo que es supremamente difícil. Seguramente vamos a hablar de él. Y a costa de la seguridad también. Sometido a una agenda mundial con una cantidad de exigencias
cuando no hay dinero, muchas cosas para las cosas exactas, ¿no? Entonces ponemos a trabajar un sector privado el doble, un Estado tratando de buscar de todos lados, cuando pienso que ha habido elementos importantes que han sacado adelante nuestra sociedad y todo, que precisamente no son producto de un proceso de paz. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la Agencia Colombiana de Reinserción ha cumplido un elemento victorioso frente a varias cosas. Primero, a que los miembros terminen haciendo su dejación de su arma. Segundo, en la capacitación de ellos, en la orientación de implementación de sus cosas productivas. Sí, para blindar que no se regresen a las armas. Y volviendo, cosa que ha sido verdaderamente difícil en este ejercicio que estamos haciendo. No quiere decir, y quiero dejar claro, que yo no esté... No, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer el trabajo. Con los procesos de paz. Con ese proceso de paz hay que hacerlo. Lo que no estoy de acuerdo es seguir alimentando ese ejercicio que para mí es producto de una manipulación de la intención del Estado y de quienes desean realmente la paz. Colijo de eso que usted me dice entonces, que por ejemplo con la propuesta del actual gobierno de paz total no está de acuerdo porque no se debería hablar con esos, como usted los definió, que se fueron para otro lado y que tienen otras lógicas de perpetuar la guerra. Ellos, para mí, ese proceso de paz no lleva a ningún lado, porque ellos siguen explotando las intenciones del pueblo colombiano y además valiéndose de todos los recursos que sacan de ese Pero le negocio. concede al acuerdo, por ejemplo, del 2016, bondades, beneficios para el Colombia. Por supuesto que hay bondades y beneficios que tienen que seguir explorándose. Las tierras es una cosa necesaria. No solamente porque se haya dicho en los grupos de mucho tiempo atrás, sino que efectivamente las tierras hay que trabajar en ese ejercicio de tierra, pero devolvérselas a los campesinos. Entre otros campesinos ya no hay. Es triste ir a las tierras de Colombia, los campesinos se han perdido en esta guerra tan terrible. Yo no sé si tú tuviste la experiencia de llegar a lugares donde encuentra uno realmente el campesino en una confusión total. No sabía a quién responder y entraba además en esa labor de mimetización de todos los actores del conflicto. Implementados como escudos de guerra. Bueno. Porque los llevan, los presionan, los sacan de sus latifundios, de sus cosas, para que vayan a enfrentar problemas que ellos nunca imaginaron tenían que enfrentar. Aquí el coronel nos ha aceptado bondades de la paz, pero ha dicho no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo ahora y con lo que se están planteando de los diálogos de las disidencias. ¿Cuál es su opinión? Me permiten unas precisiones. Le permito precisiones. Ese acuerdo del 2016 con las FARC sacó más de 13.000 hombres de las armas. Sí, 13.900 algo, ¿no? Exacto. Y Casi hoy 14. tenemos nuevamente 16.000. Bueno, pero que se han regresado u otros. Pero la claridad que quiero hacer es que esos firmantes no son los que estamos ahora, digamos, en armas, en esos grupos. Los firmantes existe son más de una 4, gente ¿no? que, digamos, no aceptó esa decisión y se volvió a enrolar. El caso de Iván Márquez y otros, que uno respeta pero no comparte ese tipo de decisión. Yo le digo públicamente, no comparto esa decisión. Porque digo que esa no tiene ya políticamente una perspectiva, digamos, revolucionaria como la pensamos en sus orígenes. O sea, ¿le acepta lo que dice el coronel? Claro, pero mire, segundo, la paz total, yo pienso, coronel, que es una idea que, digamos, puede ser utópica o no, pero que tiene que quedar todavía en el inconsciente de los colombianos. ¿Cómo desarticulamos esos aparatos de guerra, esas estructuras, digamos, violentas? Yo creo que eso tiene que ser un propósito. En el cómo hacerlo está la discusión. ¿Cómo hacerlo? Evidentemente hay unos actores a los que no se les puede dar, digamos, un tratamiento político como tal. Pero sí hay que buscar una forma amable, una forma novedosa que los incite o los convoque. Yo creo que a eso no nos podemos, digamos, negar como posibilidad de desactivar las estructuras armadas. Y el planteamiento de paz está lo que busca es eso. Ahora, yo estoy de acuerdo con que el que estaba comisionado de paz, Danilo, él no tiene idea de eso. Bueno, ya es ex, ¿no? Él dice que está esperando firmar, cuando estamos grabando este programa, es ex. Él sabe de trabajar con ONGs, pero ahí tiene que colocar una persona que entienda. Pero le da el paso a Oti Patiño cuando estamos grabando el programa. Exacto, pero hay que entender que quien está al frente de eso tiene que tener claro que existen dos tipos de grupos. Unos grupos que tienen algún nivel de formación política, el caso del ELN, pero otros que son bandidos. O sea, hay una dinámica de bandidos que hay que tenerla claro, quien esté en el con ellos frente a qué es lo que se va a hacer.
y qué es lo que se debe discutir. Si eso no se tiene claro, si se ven todos en una misma bolsa, es donde está, digamos, la incoherencia que la tuvo. Y la deslegitimación de un proceso de futuros diálogos. Mire, si alguien sabe de política, es el ELN. Yo le digo. Porque acuérdense que siempre estos grupos se presentan como una organización política militar. Y la historia del ELN. La historia del ELN, tan es así, yo recuerdo que haciendo análisis, cuando tocaba hacer análisis, hablábamos de la helenización de la FARC, porque algunos conceptos financieros y políticos nosotros lo veíamos calcados de los procesos, de los trabajos que hacía el ELN. El ELN estuvo totalmente reducido. Si el empate de la guerra, hablando de la parte militar, a la FARC, que tenía una organización fuerte para tener esa actividad, el ELN no tenía nada. Correcto. Terminaron teniendo 3.000 hombres. 3.000 hombres. Y después tenían 1.000 y pico. Y después vuelven a nacer y hoy en día tienen como 7.000. ¿Qué pasó ahí? Pues que todos esos encajes... Dejo un momentico eso para reforzar lo que Gustavo dice. No sé si lo dijiste así. Pero yo no pienso que uno pueda hacer de estar trabajando con uno, con el otro, con el otro y con el otro, y dándole gusto al uno y dándole gusto al otro, porque es que es un solo Estado. Eso es lo que le dicen a Danilo, al excomisionado. Un solo Estado que tiene que... muchos frentes para atender. Con unas ¿Sí me entiende? diferencias. Y ahí no solamente está el ELN, está el narcotráfico, las autodefensas, que ahora aparecieron otra vez grupos de autodefensas también. Los chotas y espartanos, o sea, hay de todo. Y para todos un tratamiento diferencial. Paramilitares. Entonces, yo digo, así... Es casi, si llevamos 7 años en la implementación, estamos celebrando los 7 años, de hecho, sí, señor. Por eso para este momento del programa, como que está aprendiendo. Para este momento del programa, el responsable de la ONU en Colombia, se me olvida el nombre de él ahorita, está en Europa, está viajando a Europa, justamente a dar los resultados de estos 7 años. Él va a darlo. ¿Y usted cree que hay que acelerar lo que quedó parado porque no se cumplieron todos los acuerdos? Y es parte, yo me estoy basando en este documento de Naciones Unidas donde dice hay que terminar de cumplir los acuerdos y acelerar el cumplimiento de los acuerdos. ¿Lo dejamos ahí engavetado con propósitos políticos en algún momento? Una aceleración, en mi concepción, no se podría presentar si tendemos a atender tantos frentes a la vez. Okay. O sea, finalmente hay puntos de conexión que el resultado final de lo que ya empezamos terminará dándole respuesta a los que pretenden meterse, incluirse dentro de lo que ya sea aceleración. Entre otras cosas, yo también advierto que hay una cierta ingenuidad frente a la posición que el ELN presenta hoy a lo que ya se ha adelantado con la FARC. Okay, entonces, para resumir, yo pienso que no podemos atender tantos. Okay. O terminamos con el que estamos llevando y le damos el término. Es que no hay plata para tanta gente. Ni cabeza de pronto para atenderlo. Interesante todo lo que ha dicho aquí. A ver, Gustavo, quiero que yo creo que la búsqueda de lograr desactivar todas esas estructuras, digamos, violentas en el país es un propósito nacional. Debe ser un propósito nacional. El lío es la forma. Ahora, si en ese propósito no se logra, digamos, por una forma amigable, por dar como un término, con ese propósito, pues ya el Estado colombiano tendrá que actuar, digamos, en consecuencia con eso. Pero yo creo que ese ejercicio toca hacerlo, porque no se ha explorado seguramente con eso. Todos. Segundo, evidentemente para que otros grupos accedan a firmar pactos, acuerdos con el Estado colombiano, el hecho de que no haya una garantía de su cumplimiento es una cosa muy compleja. Es lo que está con nosotros. El Instituto CRO, que es digamos, la instancia que quedó acordada en La Habana para que, digamos, públicamente hable del cumplimiento de los acuerdos, no habla de más de un 40% de los acuerdos. Porque hay unas fórmulas, digamos, donde el piso jurídico para las mismas los tiene que dar el Congreso de la República y no se ha avanzado. Usted hablaba un tema frente a la Agencia de Incorporación y Reconciliación Nacional, la ARN. Dice que cuando nosotros hicimos el acuerdo, a quienes fuimos firmantes nos entregaban 8 millones de pesos a cada uno para hacer un emprendimiento. ¿En qué cabeza cabe con 8 millones puede hacer un emprendimiento? Entonces ha sido con ayuda de la comunidad internacional, no del Estado colombiano, de la comunidad internacional que, digamos, con unos aportes de los fondos de la comunidad,
en donde se han logrado sacar adelante proyectos productivos interesantes en forma asociativa de los comparecientes. Pero no ha sido, digamos, como una... Masivo. No ha sido una cosa del Estado, digamos, o sea, en nosotros, el Estado colombiano no puede decir que nos ha brindado una plata para garantizar el acuerdo, eso es carreta. Los compromisos están fundamentalmente en eso. Y en un 90% un salario mínimo, que es el aporte mensual que nos están dando a los que somos firmantes de eso. No es más en términos económicos lo que sea. Lo otro ha tocado, digamos, del rebusque y a la iniciativa individual o colectiva en la que nos ha tocado a nivel nacional. Y eso causa, digamos, desconcierto. ¿Desconcierto al punto de que algunos se devuelvan a las armas, por ejemplo? Desconcierto porque lamentablemente, y usted lo sabe, coronel, los hombres en armas sabemos de eso, de armas. Y lo mismo le pasa a muchos miembros de fuerza política cuando salen de la institución, que son tentados por la organización de la margen de la ley, porque esa va como aprovechar los conocimientos y la destreza que tienen en el campo. Y es una preocupación, sí, claro, una tentación muy fuerte. Claro. Y eso es una cosa que toca, digamos, también empezar a mirar, en donde también el Estado con su de inteligencia también desactiva rápidamente esos elementos de narcotráfico que se dan en el país. Ahora uno entiende con él como en regiones del país donde hay una presencia tan fuerte, digamos, de la fuerza pública, hay una facilidad para que entren percursores químicos, para que haya una cantidad de cosas que uno dice, ¿por dónde más entran? ¿O qué está pasando allí? ¿Qué pasa con el control territorial que el Estado colombiano está en los territorios? También toca revisarse éticamente qué está pasando con los hombres, cómo no tiene otra explicación para entrar en ese dilema. Entonces yo creo que los propósitos como Estado sí tienen que ser como esos. Okay. Claro, buscar cómo desactiva eso. Hay que avanzar en otros tópicos, seguramente no es del tema, pero es el tema de la corrupción también. Que, o sea, el desangre que el Estado colombiano tiene por temas de corrupción es una cosa muy compleja. Aquí los ladrones de cuello blanco se han acostumbrado a eso. Se roban 20, 30, 50, 100 mil hombres, 6 mil millones, y con 3, 5 millones de años ya, digamos, legalizan ese tipo de cosas, y sin embargo no hay como un escarnio público de la sociedad y los medios de comunicación para Gustavo, hacer frente a eso. Yo quisiera volver al tema de qué de los aprendizajes de lo que se hizo con las FARC podría aplicarse, por ejemplo, al ELN, para no ampliar el marco como de los diálogos, porque sé que hay otros grupos que tienen otras dinámicas, pero con el ELN, por ejemplo. Seguridad. ¿Seguridad de quienes se desmoviliza? En estos momentos llevamos 408 personas asesinadas a nivel de las nacional. FARC. Por diferentes razones, pero van 408 asesinados. Y la gran mayoría todavía continuamos, digamos, con este compromiso, otros con un nivel de protagonismo, pero seguimos como, digamos, con el empeño de la palabra. Ese tema de seguridad hay que, digamos, avanzar en eso, no solamente la seguridad física, sino también la misma seguridad jurídica. Entonces hicimos un acuerdo donde se planteaba que, por ejemplo, las condenas entran en un freezer, le llamamos a eso, quedan suspendidas, todavía aparecemos muchos reportados, digamos, frente a eso, y nos toca una cosa contra la estigmatización muy fuerte, porque regularmente se prenden las alarmas cuando se da cuenta de que está enfrente de una persona que hizo parte de la guerrilla. Eso, por ejemplo, para razones de viaje, de empleabilidad, de todo, de plena reincorporación a la vida civil. De todo, y un poco lo que decimos, miren, no nos miren con los ojos del pasado, júzguenos por lo que estamos haciendo ahora. ¿Y usted cree que y es la oportunidad que yo paro allí y le interrumpo porque esa pregunta me parece clave, pensando en lo que uno se encuentra en la calle del común de las personas? ¿El colombiano sí está siendo capaz de hacer esa lectura? Y lo digo porque es que me encuentro con mucha gente que dice, me raya que la justicia haya quedado en desmedro de la firma de la paz. Exacto. Pues mire, a nivel personal, cuando yo llego en el 2020 a la administración municipal, eso fue para muchos sectores de la prensa incluso el acabose. ¿Cómo así que una persona que estuvo en esos hechos de tanto dolor, que efectivamente fueron así, de tanto dolor que se produjeron? Sobre todo aquí en el Valle. Aquí en el Valle, en Cali en particular, no parte de la Secretaría de Paz. Pero otros tenían otra mirada, y es, mire, una Secretaría de Paz que la dirige un exmilitar retirado, Dani Rentería, que esté ahora como asesor a alguien que comanda la guerrilla, muestra que es posible la reconciliación. Y que es mucho mejor verlos a ellos buscando eso, reconciliación o buscar caminos de resolución de conflictos en forma dialogada, a estar discutiendo, echando tiros. Armas. Eso no tiene razón de ser. Son como dos miradas ahí que tienen frente a eso. Claro, no es fácil digamos, para las víctimas y para muchos sectores, pero un poco el coronel tiene razón en algo que cuando nos decía ahora, mire, quienes han sido víctimas, quienes estamos enfrente del conflicto, valoramos mucho más ese paso que hemos dado en la firma de esos acuerdos.
Lamentablemente los que hacen más bulla son aquellos que no han puesto de carne de cañón ahí. Han sufrido nada. Entonces es fácil, claro, hablar desde la comodidad de una silla de estas con un vaso de whisky, hablar de guerra y que la gente Hay se una mate. cosa que yo quisiera agregar, lo que dice Gustavo, que es lo siguiente. Cuando empezaron las primeras concentraciones, los firmantes y demás, esto que tú estás diciendo, la sociedad misma, ni muchos estábamos listos para recibir a todos los que por año habían estado en armas. Primero, esas concentraciones fueron muy lejos de los centros urbanos. Ajá. Entonces, esa conexión, que no solamente social, sino económica, ¿qué produzco yo allá para que venga acá? ¿Y cómo hago esa transición en mi capacitación y todo para mí? Pues es muy lejos. Entonces, esa fue una primera falla. La segunda cosa es que yo sí creo que la comunidad internacional tiene que ayudar al Estado colombiano en este tipo de ejercicios, porque es que no hay bolsillo que aguante una cosa tan fuerte económicamente. Entonces la comunidad pues tiene que decir, yo sé que un sueldo mínimo es para hoy en día y para cualquiera es muy difícil. Pero hay alianzas importantes, Pero hay alianzas importantes que nos tienen que ayudar a salir adelante, ¿sí? Entonces yo pienso que el Estado está comprometido. Todos los presidentes por línea que tengan. Usted mire, para hablar de Turbay para acá, todos han tenido diferentes líneas, hasta el que tenemos hoy. Y todos tienen una iniciativa frente a la paz y los procesos de paz. Pero no todos han tenido la billetera. Ahora, la muerte de estos hombres que usted está hablando, hay que balancear muy bien claramente en qué responsabilidad cabría esa muerte. Una muerte no le cabe a nadie una responsabilidad. No se justifica en ningún lado. Y usted sabe, porque hemos vivido con ella al lado muchos años. Pero es mucho más grave cuando es una persecución política. Cuando hay una persecución, una cosa mental de así. Pero también hay que ver si son persecuciones políticas o son producto de en los caminos que aún cavilan algunos. Sí, entonces, eso sería tema de bastante poder. Pero tampoco es la excusa. Pero tampoco puede ser una excusa. Para regresarse a las armas. Para regresarse a las armas. Lo cierto es que nosotros tenemos un país bastante generoso. Tan generoso es que hoy podemos estar los dos aquí sentados. Pero yo le quiero preguntar a un hombre de armas de nuestro ejército colombiano, frente a esta disyuntiva que tiene la sociedad colombiana, que como que no termina de gustarle mucho los acuerdos de paz, ¿qué le puede decir? Mire, le voy a decir una cosa con el mismo lenguaje que he tratado de explicar algunas cosas que yo considero para mí ciertas. Puede que para nuestro público que nos escucha a través de este programa no. Y le voy a decir una cosa tan simple como esta. Usted seguramente se acordará de ese episodio donde Antanas Mockus nos enseñó a colocar el cinturón de seguridad. Y Antanas Mockus era un hombre de una ideología bastante fuerte y demás. Pero le enseñó a los bogotanos, notará que soy bogotano, ¿no? Sí. De nacimiento, porque mi papá es pastuso, ¿no? Mi mamá huilense. Mi mamá es de Baraya, Huila. ¿Sabe dónde queda Baraya, no? Sí. La parte alta donde pasaba el bloque oriental por encima del Huila y entraba el Comando Conjunto Central. Mi mamá no fue guerrillera por un milímetro. Ajá. Pero le daba vuelta a los guerrilleros. Mi abuelo permanecía el bloque allá, sino que mi mamá la mandaban para Bogotá. Estamos hablando de las guerrillas liberales. ¿Qué le estoy diciendo con esto? A la población colombiana también debe haber un esfuerzo en educación. Pero no en una educación donde aprendamos a vender una ideología. Porque si usted se va a los colegios de hoy en día, a las universidades, nos quieren vender una ideología. Y yo pienso que ese no es el ejercicio. El ejercicio que yo creo debería hacerse con la sociedad colombiana es de educación, de tolerancia, de amor por el país, de amor por la ciudad. O sea que frente a este tema de la paz hay que hacer mucho más pedagogía. Educación, educar. Y lo otro es parte de lo que he escuchado y en aras de pronto corregir a los futuros procesos de paz, involucrar más a la comunidad. Gustavo, ¿cree que a la mesa de las FARC le faltó desde un inicio construir para tener comunidades allí? Lo que pasa es que también era un ejercicio, digamos, novedoso, nuevo. Y uno siente que se hizo también con las posibilidades y capacidades de las partes. No es el perfecto, pero es el que tenemos, decían en aquella época después del plebiscito. Exacto, una paz incompleta e imperfecta a una guerra, digamos, que a la que se estaba desangrando el país.
Y uno siente que tuvo resultados. Por ejemplo, yo he tenido con él charlas con familiares de fuerza pública y me dicen, mire, usted sabe la diferencia tan grande que tenemos, pero usted no sabe cuánto le agradezco que ustedes hayan firmado con eso, porque a partir de que ustedes hicieron esa firma, la tranquilidad que yo he tenido como familia ha sido muy grande. Porque con ustedes tenía la confrontación fuerte en el país. Como tú lo dices, el ELN no fue una estructura militar, o no ha sido una estructura militar. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, me quedo con estos dos últimos mensajes. Mucha pedagogía para la paz y aquí pues aprender de los procesos y reconocer lo bueno que han aportado, no solo el del 2016, yo me quiero ir más para allá. ¿Qué tal que nunca nos hubiésemos sentado a la mesa? Y hablo desde las guerrillas liberales. ¿Qué sería de este país? Entonces sí ha habido un cúmulo de acuerdos que le ha dado réditos buenos a Colombia. Por supuesto, falta todavía más. Y es lo que dice Naciones Unidas. Aceleremos estos procesos, perfeccionemos estos procesos, a ver si pasamos la página y nos concentramos en el cumplimiento de mejorar la calidad de vida de los colombianos. Yo a ustedes dos les agradezco profundamente este espacio, esta gallardía y valentía de sentarse a tener esta conversación difícil. Muchas gracias a ambos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en un nuevo capítulo de estas conversaciones difíciles.